Muy buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la unidad 1 del módulo 3. En esta ocasión, la intención es mostrarles algunos elementos que les ayuden a poder reafirmar los conocimientos que nos está brindando tanto la plataforma para esta unidad número 1, así como también algunas estrategias de aprendizaje y saber también dónde buscar algunas fuentes de consulta. La orden del día de hoy va a ser la siguiente: mostrarles algunas herramientas o insumos que estuvimos mencionando o que les coloqué el día martes, revisarlos con un poquito más de detenimiento, dar algunos tips, realizar algunos ejercicios y también mostrar algunos elementos importantes para sus fuentes de consulta. Digamos que esta sesión es un poquito más práctica. Entonces, vamos a tratar de apegarnos mucho a lo que sería una hora, pero de todos modos, si hay alguna duda o comentarios, estoy ahí al pendiente, tanto en la plataforma, en el foro Lo que es aprendiendo, mensaje personal o incluso algún correo con algún mensaje, ¿de acuerdo? Nada más no se les olvide que ahorita, para lo que sería sábado y domingo, no voy a estar tan presente como lo estoy entre semana, ya que digamos son los días de descanso, pero de todos modos voy a estar ahí tratando de estar al pendiente de cualquier comentario o cualquier duda que tenga. Recordemos que ahorita estamos en nuestra primera semana, semana de adaptación, pues finalmente tanto a su asesora como a los nuevos conocimientos que vamos a ver, el venir de algunos elementos de nuestro módulo 2 y pasarlos y empezarlos a estructurar nuestro módulo 3 también nos puede generar un poquito de cambios. Entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es para ayudarles un poquito a ver estos elementos o a reafirmarlos. Ok, aquí tengo uno. ¿Sí se ve? Perfecto. Muy bien. La intención de esta fuente que les estoy colocando, les estoy otorgando, no es para que me compren el libro o para que lo imprimamos. No, nada de eso. La intención es meramente por cultura general o para darles una herramienta más que nos ayude a seguir mejorando nuestra ortografía. Por ejemplo, la verdad, el libro es muy bueno. Yo alguna vez lo utilicé, pero me agrada bastante, ya que siempre nos trae una pequeña explicación de lo que es la información que vamos a tener que revisar y luego no la lleva a la práctica. Bien aprendemos todos, sí viéndolo, pero también practicándolo, ¿de acuerdo? Entonces, les muestro así como un ejemplo rápido. Nos trae lo que es su índice para buscar algún elemento importante. Y, por ejemplo, si yo me voy tal vez aquí a los diptongos, me va a colocar una pequeña explicación. Nos va a remarcar algunas letras, que es como una estrategia de lectura para que se nos quede un poquito más clara la información y al final nos dice cómo irla aplicando. Por ejemplo, menciona aquí el ejercicio. Escribe 3 palabras utilizando cada uno de los diptongos que se dan a continuación. Y por ejemplo, en ahí nos pone aire, fraile, caray, no tanto se incluiría, pero aquí nos pone el por qué se está colocando. Entonces, si se dan cuenta, es pues finalmente algo un poquito más práctico, más dinámico. La intención es que lo puedan revisar cuando ustedes tengan pues alguna duda, cuando requieran tal vez reafirmar tal vez los conocimientos de MB, NB, que son luego en los que nos llegamos un poquito a confundir. Este sería uno de ellos. El otro que también yo les recomiendo estar revisando es este. Este es mediante una página de la UNAM, la cual nos dice qué tan buena es tu ortografía. Nos va a traer lo que son 3 ejercicios diferentes: detector de faltas, máquina de escribir y corrector del estilo. Mediante al resolverlos, nos va a dar un resultado y un pequeño porcentaje de, pues más o menos, dónde nos encontramos tanto de ortografía como de comprensión lectora. También digamos que es un ejercicio un poquito más dinámico. No es obligatorio que todos lo hagan, pero que si tengamos ese conocimiento por si en algún momento lo quieren hacer, pues también ahí está la página para que lo tengan ahí a la mano. Insisto, estos son elementos nada más para reforzar algunas estrategias de redacción que vamos a ir teniendo y poder mejorar en la marcha nuestra manera de comunicarnos, de dar a conocer nuestros puntos de vista y evitar ahí problemas en cuanto a lo que son los dedazos, que se nos fue el acento o que se entiende diferente por colocar en diferente lugar la coma. Ujú. Entonces, estos serían unos de los elementos que les estoy agregando. Ok, ¿dudas hasta aquí?
Ok, parece que no. Muy bien. Me voy a los siguientes que les estoy comentando. Mm, la vez pasada estábamos comentando esta parte de lo que son algunos elementos de apoyo para nuestra reseña comparativa. Uno de los que yo les estoy colocando va aquí. Este es impartido por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es decir, hay una institución que no lo está respaldando. Cuando yo lo estoy revisando, me va a hablar de lo que son las reseñas. Una pequeña definición, algunos tips para ir identificando esos elementos que yo requiero ir colocando en mi redacción. También nos muestra, la verdad me agrada mucho este esquema, esa representación gráfica entre la diferencia de una reseña crítica y la diferencia de una reseña descriptiva o incluso comparativa. La comparativa, como decíamos, tiene que ver más que nada con ir determinando cuáles son las cosas que tienen en común y cuáles son las cosas diferentes. Al irlas colocando o estructurando, voy generando un análisis que al final me va a permitir colocar al final una conclusión, que sería una síntesis de todo lo que acabo de encontrar o englobar arriba en mi análisis. Finalmente, es una estrategia de aprendizaje, una estrategia también de lectura y de comprensión de los temas o la información que estamos nosotros retomando. Entonces, también este es un insumo que les voy a ir dejando para que lo tengan a la mano, para que lo puedan revisar y lo puedan ir aplicando finalmente. Si se dan cuenta, también aquí es como un pequeño cuaderno didáctico donde nos pide cómo ir contestando algunas respuestas. Esto lo pueden hacer si ustedes gustan para seguir fomentando ese conocimiento y aplicando estos elementos. Ujú. De hecho, aquí ya también les vine adelantando lo que sería la reseña crítica, aspecto que vamos a estar viendo en nuestra semana número 3. Por el otro lado, también les estoy colocando esta. Esta también me agrada bastante. Si se dan cuenta, arriba nos trae como este logo, este eslogan de los elementos, de que es compartido por la Universidad de los Andes, en la fuente de lectura, escritura y oralidad en español del Centro Español. Es decir, viene fundamentado o sustentado por ciertas universidades y ciertas páginas web, como es la Leo. Y nos dice aquí el título, la guía para la elaboración de una reseña comparativa, y nos va a dar un autor. Este autor fue quien lo escribió, quien nos va a dar este aporte. Pero si nosotros lo estamos comparando con qué tan confiable es esta fuente, pues aquí ya nos está dando algunos elementos, algunas estrategias para identificando si tiene el requisito o no cumple con el requisito de lo que yo tengo que colocar en finalmente mi formato para que quede como formato A. Digamos, nombre del autor, sí tenemos. ¿Tenemos el título? Claro que sí. ¿La fuente que lo respalda? Claro. Lo que nos faltaría tal vez sería el año. Ujú, aquí tenemos lo que sería la liga. En este caso, como yo lo tengo descargado, pues sale diferente. Ujú. De ahí, nosotros le vamos bajando, pues aquí nos va diciendo cuál es el título, el autor, y nos va dando como estas etapas para irla elaborando de una manera más pausada por medio de ese análisis y de esa comprensión de cada uno de los pasos. Si se dan cuenta, no es muy larga, pero al final yo les recomiendo que la revisen ya que trae elementos, digamos, pasito a pasito de lo que puedes hacer, si te atoras en uno que te requiere que tengas que revisar o cómo lo puedes ir acoplando a tu redacción. Muchas veces cuando hacemos una reseña comparativa, tenemos la idea de que tiene que ser muy breve, pero recuerden que toda reseña lleva una estructura. Introducción, donde menciono cuál es el objetivo o qué es lo que voy a exponer. Mi desarrollo, donde hago este análisis y coloco los pros y los contras. Y mi conclusión, donde coloco esta pequeña síntesis o el mini resumen de todo lo que estuve abordando. Ujú. Entonces aquí, por ejemplo, nos va colocando también el cómo ir planeando esta reseña comparativa. Esto se los voy a estar compartiendo más al ratito para que los tengan ahí a la mano, ¿de acuerdo? Bien, eso sería por un lado. ¿Dudas hasta aquí? Váyanme diciendo porque si no de momento me voy perdiendo, la verdad. O a veces siento que voy demasiado rápido y por ir demasiado rápido, creo que a veces no contemplo esta parte de si nos quedó claro,
si hay alguna duda o algún otro elemento que requieran a lo mejor ustedes revisar. Ujú, entonces permítanme. Ujú, muy bien. Bien, vamos a ver entonces. Ok, ahorita estuvimos revisando nuevamente lo que decíamos de la paráfrasis, aspecto que vamos a estar utilizando y cita textual. Ahorita les voy a mostrar lo que es también un insumo, pero son elementos que nos van a ayudar mucho para no tener alguna dificultad en cuanto a la realización de nuestros ejercicios, en cuanto a la realización o investigación de información compleja o información que a lo mejor nos agrade mucho, pero que si la colocamos tal cual venía en ese texto, es decir, la copiamos y pegamos, pero no le damos ese crédito al autor, o no decimos de dónde la retomamos, o no retomamos un fragmento muy pequeño, se puede considerar plagio. La intención de esto es que podamos aprender a investigar en estas fuentes confiables, pero así como voy investigando, también yo sea consciente de qué elementos puedo utilizar, así tal cual vienen escritos, y qué elementos tal vez pueda agregarles yo un extra o un punto diferente de lo que yo quiero tratar de plasmar o tratar de comunicar. Ahora, por ejemplo, ¿alguien me puede decir lo que es esta diferencia para ustedes entre paráfrasis y cita textual? ¿Alguien que me pueda comentar cuál sería esa diferencia? ¿Cuál consideran que es el elemento importante para poder encontrar ese gran aspecto? Ya que muchas veces se cree que son similares, no obstante, son muy diferentes. Paráfrasis es una, cita textual es otra. Le doy unos segunditos para que ustedes me indiquen y si no, ya vamos revisando. ¿Ok? Bueno, bien, vamos a empezar entonces. Les voy a mostrar también lo que es un pequeño recurso. Igual, este recurso también se los voy a subir el día viernes. Lo voy a volver a llenar de elementos. Considero yo que es importante que tengamos estos elementos ahorita que vamos iniciando nuestro primer módulo o vamos a poner así, nuestra primera unidad, porque nos va a ayudar a tener como esas bases de lo que vamos a ir utilizando posteriormente. ¿M? Entonces, como mencionan, parte de lo que es la paráfrasis es exactamente esta parte de hacer uso de nuestro lenguaje, de nuestras palabras para explicar algo. Un ejemplo tal vez muy sencillo lo podemos ver incluso cuando estamos a lo mejor en Facebook y encontramos algún meme, ¿no? Entonces podemos decir, ay, oye, ¿te acuerdas del meme que decía lo siguiente? Me da ansiedad. Un ejemplo. Entonces en eso, cuando estamos refiriendo, ¿te acuerdas de tal meme que decía lo siguiente? Y lo utilizamos a nuestra forma de ser o a nuestra forma de expresarlo, ya estamos haciendo, digamos, uso de esa información, dándole crédito al autor del meme, pero también a la par utilizando mi estilo para decir. Algo así tenemos que hacer en nuestra redacción. ¿Cómo se puede utilizar esto? Recordemos que la paráfrasis es justamente decir o utilizar una información, pero acorde a nuestras palabras, a nuestras necesidades, pero sin perder la esencia de este elemento. Por ejemplo, aquí tenemos dos. Les voy colocando lo que es el insumo. Ok, espero que sí lo puedan ver. Váyanme diciendo si no para que me mueva tantito. Ok, creo que sí. Muy bien. Como decíamos, nuestra paráfrasis es expresar con nuestras propias palabras alguna información determinada para poderla comunicar a otra persona, ya sea vía oral o escrita. En este caso también es como un método de estudio, ya que nos permite más reafirmar e interiorizar lo que ya vimos, pero adecuarlo a nuestra forma de pensar para que quede como más presente. También puede hacer uso de lo que son sinónimos, cambios de ciertas palabras o cierta estructura de los elementos. Y esto no es malo, ¿por qué? Al ser una paráfrasis, pues es de nuestra autoría. Retomo lo que dijo otra persona, pero al final lo estoy convirtiendo en un estilo propio de comunicación mía. Entonces, para eso tenemos dos tipos de paráfrasis. La primera es la mecánica, es decir, aquella que solo reemplaza unas cuantas palabras, pero sigue manteniendo ese mismo orden en la estructura de lo que se va a comentar. Aquí no lo menciona de esta forma, son sinónimos, palabras tal vez clave, que podemos cambiar a lo mejor de se modificó, se cambió, se dividió, es decir, usamos como palabras que den a entender lo mismo,
pero con diferente función. Pero al final de todo esto no se pierde esa sintaxis, esa idea principal o esa esencia de lo que quería comunicar nuestro autor. Estas serían las paráfrasis mecánicas, digamos las más sencillitas. Las otras son las paráfrasis constructivas. Estas tal cual hacen una reelaboración de toda la información, la cambian, le mueven, le agregan, le ponen de más, le quitan todo. Es decir, hacen una combinación muy diferente, pero sigue manteniendo esa esencia. Esa esencia, por mínima que sea, la sigue manteniendo, pero totalmente desordena toda la estructura de esa información. Se los coloco con una pequeña frase. Por ejemplo, tenemos la frase. Mi frase de mi autor fue, no todo lo que brilla es oro. Si yo utilizara una paráfrasis mecánica, diría algo así. Si algo resplandece, no necesariamente se trata de oro. Ahí estoy haciendo cambio de algunas palabras sustanciales, pero se mantiene la misma estructura, el mismo objetivo. Sin embargo, si yo hago uso de una paráfrasis constructiva, diría lo siguiente. No se debe confiar en las apariencias, puesto que no todo lo que parece bueno o valioso exteriormente en realidad lo es. ¿Qué queremos decir con esto o con esta paráfrasis constructiva? Estamos dándole una nueva interpretación a una información que encontramos por ahí. Al final de dar esa interpretación, entre paréntesis, deberíamos de colocar lo que sería el autor de donde lo retomamos y el año. O en dado caso, al inicio comentar, voy a retomar una frase o un comentario que decía tal persona, pero lo decimos de una manera un poquito más abierta. Digamos que la paráfrasis es algo un poquito más flexible. Podemos hacer uso tanto de la mecánica como de la constructiva. Esto sería por un lado. Ahora, en otros casos tenemos también lo que es la cita textual. Como lo dice su nombre, va a utilizar las palabras tal cual las dijo nuestro autor. Por lo regular se utiliza para hacer alguna definición, para hablar de una postura muy en específica de la persona o un comentario relevante que trascendió año tras año. Podremos hablar aquí de algunas frases célebres de algunos artistas, de algunos historiadores o de algunos presidentes. Esas serían las citas textuales. Pues decimos, como dice tal persona. Y empezamos a decir la frase, pero hasta con una voz como de solemnidad. Esa sería nuestra cita textual. También tenemos formas de colocarla. Aquí les pongo esto. Decíamos, es tal cual, se reproduce palabra por palabra, no se cambia coma, no se cambia palabra o acento, solo se coloca entre comillas para dar a entender que alguien más lo dijo. Y al final de esta frase que se esté colocando o de incluso esta definición que se utilice, entre paréntesis se tienen que colocar tres aspectos importantes. Nombre del autor empezando por apellidos, el año y en dado caso la página en donde yo lo encontré. Es muy diferente decir viene en tal libro a viene en tal página de tal subtema, de tal sección. La intención de colocar este tipo de transparencias es para que nos quede más claro los elementos que tenemos que mencionar, la información que tenemos que ir colocando y adecuando. Ujú. Ahora, como aquí les decía, página específica y después, al final de toda nuestra actividad, colocamos como tal esa fuente de consulta. Pero cuando hacemos uso de esta cita textual en nuestro escrito, la tenemos que mencionar ahí. Ahorita lo vamos a revisar con una página que les voy a abrir. También tenemos que recordar que es una forma de estrategia también de estudio, pero tiene algunos elementos muy importantes. Uno de ellos es que no debe de pasar más allá esta cita textual de 40 palabras. De 40 palabras y estaríamos hablando de que nos estamos plagiando la información. Perdón, legalmente estamos diciendo que 40 palabras yo puedo utilizar para dar a conocer o expresar algo que mi autor dijo. Es cuando mencionamos, como dijo tal celebridad en tal año, y hacemos la frase y la cerramos. Podemos colocar la página, o en dado caso de que no la tengamos, no se preocupen. Por eso, al final de nuestra actividad, estamos colocando esas fuentes de consulta para darnos ese respaldo. Ujú. Tenemos
tres maneras de utilizar esta cita textual. La primera se le conoce como la cita narrativa. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a dar énfasis en el autor. La cita es importante, sí, pero yo quiero decir el autor que fue el que la dio a conocer. Entonces, una forma de colocarlo sería así. Analizando la crisis financiera del 2008, Lynch, que es lo que a mí me importa, y pongo entre paréntesis el año, afirma que, y entre comillas, la información que quiere afirmar. Terminando la información, cierro mis comillitas y voy a colocar, como decíamos, la página, si la tenemos. Si no la tenemos, no se preocupen, estamos aprendiendo. Y de ahí continuamos con nuestra redacción, con nuestro punto de vista o con la información que le da continuidad. Eso sería para una cita narrativa o de énfasis del autor. A diferencia tal vez de una cita en paréntesis, donde no me importa el autor, me importan las palabras célebres que dijo, sería de la siguiente forma. Varios economistas han afirmado que la crisis financiera del 2008 dice lo siguiente, y ponemos entre comillas, la crisis y empieza a mencionar la información. Cuando termina su frase, nos va a cerrar lo que son estas comillitas e inmediatamente va a iniciar entre paréntesis el apellido de nuestro autor, una coma, el año en el cual se dio a conocer esta información y la página. Insisto, la página si la tenemos. Si no la tenemos, con que tengamos al autor y el año es correcto. Y se cierra el paréntesis. Si se dan cuenta, aquí fue como de, lo dijo tal persona, pero a mí me interesaba la información. Esto por lo regular lo utilizamos cuando manejamos alguna definición en particular. Y de ahí tenemos la tercera cita textual. Esta es un poquito más sencilla y se parece mucho a la de paréntesis, pero esta le llamamos al final de la oración, es decir, nuestra cereza del pastel. Después de debatir mucha información, hablar de muchos elementos, tal vez me agradó alguna información en específico y la quiero agregar como para dar por asentado lo que yo ya vi. Entonces empezamos a colocar, se ha afirmado que la quiebra que ocurrió en tal año fue a causa de, y entonces colocamos nuestra frase y cerramos con nuestro autor, nuestro año y la página si es que la tenemos. Y con eso terminamos nuestro parrafito o nuestro texto. Si se dan cuenta, son de cierta forma sencillas de aplicar, pero sí es importante el estarlas practicando. No es tan fácil el que a lo mejor ahorita lo estemos viendo con alguna frase, con algún refrán, a diferencia cuando nos toca tal vez realizarlo con un texto. Mi intención es poder también mostrar aquí en estos ejercicios cómo va a ir subiendo de nivel. Empezamos con una frase, luego vamos con un pequeño parrafito, luego vamos con una nota informativa y luego vamos con un texto. Creo yo que es una forma más fácil de ir entendiendo el nivel de complejidad porque ya lo voy usando, ya lo voy practicando, pero de algo pequeño a algo grande. Eso es lo que yo les recomendaría. De hecho, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Solo quiero que quede un poquito más claro esto. ¿Dudas hasta aquí? Ok, no hay ninguna. Perfecto. Muy bien. Como les comentaba, tenemos aquí un ejemplo muy claro de esa diferencia entre una paráfrasis y una cita textual. Primero, nuestro texto o nuestra frase que estoy buscando para hacer uso de estas es la siguiente. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera, dicha por nuestro queridísimo Martin Luther King. Si yo la convirtiera en paráfrasis, podría manejarlo de esta forma. Si no se respeta la justicia en algún lugar, esto supone una amenaza para todos, siendo una frase de Luther King. Si se dan cuenta, parece que lo estoy redactando, como que lo estoy platicando. No suena tan solemne, pero le estoy dando esa interpretación. Aquí estaríamos haciendo uso de lo que sería una paráfrasis constructiva. A diferencia, si yo lo utilizara como una cita textual, podría ir de esta forma. El activista, en su enfoque por la protección de los derechos civiles, mencionó la frase, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera.
y cerramos las comillitas y entre paréntesis Luther King, coma, la M de Martin y colocamos el año 1950. ¿Podemos ver estas dos diferencias? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es el ejercicio. Les voy a mostrar lo que son unas diapositivas en las cuales nos va a traer 4 frases. La intención es que ustedes elijan la frase que a ustedes les guste y a esta frase le vamos a hacer su paráfrasis y su cita textual. Recordemos que la paráfrasis al final nos puede hacer mención de una forma más abierta de quién fue el autor, mientras que la cita textual debe de llevar una estructura de entre paréntesis, lo que es el nombre, el año y la página. También dependiendo qué tipo de cita esté utilizando, si la narrativa que va enfocada al autor o la que va enfocada a la cita. Pero para que nos quede más claro, vamos a hacerlo con este ejercicio. Aquí les estoy colocando lo que son finalmente 4 frases y de estas 4 frases vamos a elegir la que ustedes gusten. Si se dan cuenta, no trae todos los elementos, no se preocupen, vamos a empezar a trabajar con lo que traiga de elementos. Solo nos trae el autor. Recordemos que entonces el autor se le tiene que colocar primero el apellido, una coma y la inicial de su nombre. Por ejemplo, Henry Ford sería Ford, H. Y vamos a realizar su paráfrasis y su cita textual. Les voy a dar 5 minutitos para realizarlo. ¿Ok? Entonces empezamos. Me lo van colocando ahí en el chat. Recordemos, vamos a revisar lo que es esta parte de una paráfrasis, ya sea constructiva o mecánica, y el uso de una cita textual, ya sea dando énfasis en el autor o énfasis en la frase. Por ejemplo, si colocáramos una paráfrasis de lo que es Erich Fromm, primero vamos a leer cómo es la original. La original dice, la creatividad requiere de coraje de dejar ir las certezas. Una paráfrasis mecánica podría ser, el ingenio necesita de valor para poder soltar las certezas. Esa sería una paráfrasis mecánica. Si yo hablara de una paráfrasis constructiva, podría ir más a esta parte. Hay que soltar a veces y tener un valor fuerte para poder generar un mayor crecimiento y creatividad en nuestra forma de ser. Es decir, nos habla de la misma información, tiene esa misma esencia, pero lo está diciendo de otra forma. Eso sería en cuanto a nuestras paráfrasis. Utilizando la misma frase de Erich Fromm, si yo utilizo una cita narrativa, es decir, que vaya enfocada a lo que dice el autor, entonces tendré que decir lo siguiente. Fromm, en tal año, dijo lo siguiente, la creatividad requiere del coraje de dejar ir las certezas. Esto entre comillas y al final entre paréntesis la página en la cual se encontró. Eso sería, digamos, una cita narrativa. Por el otro lado, lo que sería una cita más enfocada a la información
podría ser de la siguiente manera. Algunos de los especialistas más grandes de la historia han mencionado que la creatividad requiere de coraje de dejar ir la certeza. Y entre paréntesis se pondrá from, coma, la E como inicial de Erich, punto, el año y la página de donde se sacó esa información. Esa sería una manera en la cual podría yo estar colocando estos elementos. Ujú, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí en cuanto a la forma de hacer una paráfrasis y una cita textual? ¿No? Ok, perfecto. Entonces voy a dar tanto por terminar esta primera parte y voy a pasar a la segunda parte de la sesión. ¿De acuerdo? Los veo en unos segunditos.